Bueno, en primer lugar, bueno, se agradece, ¿verdad?, a la Red de Investigadores para el Avance de la Ciencia, este espacio interdisciplinario muy interesante para promover la reflexión en torno, pues, a la investigación científica a través de este Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad. La ponencia en este caso lleva por título Inclusión académica en estudiantes universitarios de la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México. Pues sabemos que en nuestro país, cada estado, pues tiene universidades autónomas, en este caso representando al Estado de México a través de un espacio académico, ¿no? La Unidad Académica Profesional Chimalhuacán, siendo Chimalhuacán un municipio del Estado de México. Para sus servidoras, Enfo Velasco María de Los Ángeles. Muchísimas gracias. El objetivo de la investigación es analizar la inclusión académica en estudiantes de este espacio académico de nuestra Universidad Autónoma del Estado de México. Si se sabe, los datos se tomaron de la investigación realizada por la Red de Estudios Latinoamericanos en Educación y Pedagogía, en el cual se trabajaron estudios comparativos de carácter cuantitativo entre diferentes universidades de América Latina. El aporte de este artículo es enfatizar la importancia de la inclusión académica en la práctica docente como factor clave en la integración de los estudiantes en procesos áulicos de educación superior, como elemento esencial en el desarrollo de la preparación profesional. De integración educativa, inclusión académica, parecen términos similares, pero hacen referencia a diferentes ideas, conceptos, pero finalmente se tiene como objetivo hacer referencia a la participación de todos los niños, niñas y adolescentes en procesos educativos escolarizados. Bueno, para eso se construye un marco teórico donde, ¿verdad?, la inclusión académica se va a estudiar a través de lo que es la práctica docente, las decisiones para actividades académicas en el aula y el clima áulico. La inclusión académica hace referencia, ¿verdad?, cómo el profesor incluye a todo un grupo de estudiantes en su práctica docente, en su aula, en cuando da la clase, para que de alguna manera evite la reprobación, rezagos, o atender las diferentes necesidades de aprendizaje de cada uno de los estudiantes, y los estudiantes se sientan incluidos en ese proceso de enseñanza y aprendizaje. Pues en esta diapositiva hablamos un poquito de práctica docente, que significa el proceso que desarrolla el profesor en un medio psicosocial, cuajado de intercambios y transiciones simbólicas. Hablamos de esas de actividades académicas que se dan en las prácticas docentes. Aquí mencionamos que las actividades de enseñanza que se ponen en marcha como resultado de procesos y decisiones que producen consecuencias en el desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotor del alumno, generando consecuencias recíprocas que hace que el profesor construya o reconstruya expectativas y conductas hacia el estudiante y a su vez potenciar o empobrecer la conducta y desarrollo cognitivo del alumno. También el clima áulico es muy importante para atender la inclusión académica, donde los profesores tienen su opinión sobre cómo ser gestores de un buen clima áulico para aplicar su práctica docente. Sin embargo, preguntárselos a sus estudiantes revela el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para Martínez, en el 96, el clima áulico en los aspectos físicos, pero también lo socioemocional influye, según Marcheni Baello, y también influye la estructura y funcionamiento de la institución en un clima áulico. Bueno, desde el punto de vista metodológico, es una investigación estrictamente desarrollada bajo un paradigma positivista. Les presento aquí la matriz epistémica que de alguna manera pues guía la investigación, ¿no? Un paradigma positivista, su método es hipotético deductivo, es un enfoque empírico analítico, tiene una alba formal y por lo tanto la investigación es de carácter cuantitativa. Son la cuantificación y la estadística como herramienta para captar la realidad mediante el uso de cuestionario con escala Likert. Se coloca al investigador con una postura distante y sin intervención con respecto al objeto de estudio. Se usaron 30 ítems para operacionalizar la variable inclusión académica con 3 dimensiones: práctica docente, actividades académicas y clima áulico. Entonces, por inclusión, recordemos que estamos hablando de todo aquello que sucede dentro del aula para que el estudiante se sienta incluido en su proceso de aprendizaje. Esta investigación es un estudio amplio, se aplicó la encuesta a 530 estudiantes universitarios de nuestro espacio académico
de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde participaron estudiantes de la carrera de Administración y Promoción de la Obra Urbana, Educación, Derecho, Médico Cirujano, Seguridad Ciudadana, Trabajo Social y Turismo. Resultados y conclusiones. Creo que esto es lo más interesante, ¿no? No es fácil a veces presentar un cuadro con tanto número, pero es muy interesante a través de escala Likert y a través de una serie de preguntas analizar cómo está la práctica docente. Entonces hace una serie de preguntas como, por ejemplo, al inicio de clase el profesor realiza dinámicas de integración y la mayoría de los estudiantes puse con rojo porque la mayor parte de las respuestas son de alguna manera, vamos a decir, positivas cuando hablamos de muy de acuerdo y de acuerdo en cada una de las preguntas planteadas. El profesor emplea estrategias que se adaptan a la forma de aprender. El docente durante la clase utiliza materiales didácticos para facilitar el aprendizaje. Entonces vemos cómo las respuestas están direccionadas a muy de acuerdo y de acuerdo en cada una de ellas, de mayor tendencia. El profesor adapta la clase y despierta tu curiosidad por aprender más. El profesor promueve el respeto por las ideas de los demás. El profesor respetuoso de tu religión y creencias. Promueve la participación de todos durante la clase. Establece normas de convivencia. Se interesa en escuchar tus opiniones. Promueve actividades donde el estudiante establece sus propias metas de aprendizaje. Las instrucciones por el profesor en cada actividad son claras. El profesor resuelve dudas oportunamente. El profesor adapta actividades especiales para algunos compañeros que las necesitan. Entonces, en general, en un 38.18% está muy de acuerdo y el 49.65% de acuerdo. Entonces, vemos respuestas positivas donde en todas las carreras los estudiantes, de alguna manera que se imparten en ese espacio educativo, están dando una percepción, digamos, positiva de una práctica docente en la oferta, en las carreras que están ofertando en este espacio. En la tabla 2 hablamos sobre decisiones de actividades académicas que hace el docente y también vuelve a suceder lo mismo, ¿no? Porque estas preguntas les están contestando los estudiantes para ver la percepción que ellos tienen acerca de cómo se siente para ser incluidos en las aulas y obtener mejores aprendizajes, mejores competencias, habilidades, actitudes y valores. Y aquí realizamos las preguntas. Por ejemplo, las actividades a realizar en clase se considera la resolución de problemas cotidianos. Si las actividades propuestas por el docente las pueden hacer todos los compañeros. Si las actividades propuestas por el profesor las pueden hacer también quienes tienen alguna discapacidad. Las actividades a realizar en clase representan retos para el estudiante. Las actividades a realizar en clase te motivan a investigar más sobre los temas. Las actividades a realizar en clase están relacionadas a tus actividades diarias. Las actividades a realizar en clase representan una oportunidad para aplicar lo aprendido. Las actividades realizadas en clase permiten la adquisición de nuevos conocimientos. Entonces vemos como efectivamente la percepción del estudiante sigue siendo alta en relación a la forma de trabajo del docente, de tal manera que le está permitiendo él al estudiante tener aprendizaje. Se siente en la realización de aprendizajes, incluido académicamente. La siguiente son 3 tablas, nada más, donde hablamos un poquito sobre cómo se percibe un clima rico que hace al estudiante sentirse incluido académicamente. El mobiliario del salón de clase resulta cómodo durante las clases para la interacción entre los estudiantes. En la escuela se toman en cuenta las tradiciones locales. Si sientes que eres incluido de la misma forma que todos tus compañeros en las actividades de clase, si el ambiente escolar favorece tu convivencia con los demás, te sientes parte de la institución. En las clases se respetan los derechos de todos. En clase los compañeros se apoyan en parejas o en equipo. Las actividades propuestas por el profesor son excelentes oportunidades de convivencia para los compañeros. Entonces, bueno, volvemos a identificar una percepción positiva alta, muy de acuerdo y de acuerdo con relación a, ¿verdad?, a ese sentimiento de inclusión académica para obtener aprendizaje, lo repetimos. En la siguiente diapositiva hacemos como un resumen, un promedio de estas 3 indicadores que se estudiaron para estudiar la inclusión académica. Y vemos que en los 3 indicadores, práctica docente, las decisiones sobre actividades académicas que toma el docente y cómo se siente con relación a un clima áulico, pues es obvio ante esta percepción del estudiante. Se sienten incluidos académicamente en sus aulas y en la institución educativa. Eso es muy importante
porque pues la escuela pues trabaja para que los estudiantes se tengan una titulación aceptable y efectivamente un índice de titulación alta, ¿no? Que nos dice pues que se está atendiendo las necesidades de los alumnos para que sigan toda una trayectoria académica con éxito. Algunas de las conclusiones más bien nos dicen que los resultados muestran en los 3 indicadores estudiados que la inclusión académica es positiva en los estudiantes universitarios de la Huachimalhuacán, pues ya vimos que los datos, ¿no? Que son altos. A su vez, las decisiones para desarrollar actividades académicas son evaluadas positivamente por los estudiantes, con muy de acuerdo, quienes consideran que están relacionadas a la vida cotidiana y las pueden desarrollar todo el grupo sin problema. Representan retos que conllevan motivación a la investigación para adquirir nuevos conocimientos, aunado a ello posibilitan la convivencia entre pares. De la misma manera, con el 36.55% y el 42.75% de muy de acuerdo, identifican una inclusión con clima público de respeto, convivencia y trabajo en equipo, con aulas cómodas que permiten sentir al estudiante que efectivamente es un grupo y de una institución educativa. De la percepción del estudiante se identifica lo que Pérez en 87 menciona acerca de la enseñanza como una compleja tarea en donde se intercalan transiciones simbólicas, relaciones sociales y se establecen estructuras operativas que influyen en el pensamiento de quien aprende, activando procesos de aprendizaje que se identifican como deseables. Se observa que el ejercicio de la práctica docente, la toma de decisiones que ejercen el aula con respecto a las actividades académicas que instrumenta el profesor y, por supuesto, el clima áulico, que provoca son elementos de inclusión académica que se entretejen y son percibidos positivamente por el estudiante universitario de la Huachimalhuacán de la Universidad Autónoma del Estado de México. Quizás sea un factor relevante para argumentar sobre el alto índice de titulación que se tiene, aunque es importante poner atención en un porcentaje de estudiantes que, aunque es pequeño, percibe negativamente la inclusión académica en práctica docente, actividades académicas en clima áulico, el 4.15%, lo que representa la oportunidad para generar innovaciones educativas de inclusión total del estudiantado universitario. Efectivamente, hay un cierto porcentaje de estudiantes que no se siente incluido académicamente, entonces, por lo tanto, hay que trabajar para, ¿verdad?, arropar a la mayoría de los estudiantes, se sientan incluidos académicamente, se sientan parte de la institución, que son tomados en cuenta en cada una de las clases que se están impartiendo día tras día. Entonces, bueno, con esto terminamos. Son referencias así que se utilizaron para hacer esta investigación acerca de la inclusión académica en un espacio educativo de una universidad de la República Mexicana. Muchísimas gracias.